Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora un ejercicio de termodinámica y nos dice lo siguiente. Usando las ecuaciones de Maxwell, determine una relación para la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión a una temperatura constante para un gas cuya ecuación de estado es P que multiplica a V menos B igual a RT. Este ejercicio está muy interesante, nada más que tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos de teoría para poderlo realizar. Primero tenemos que definir lo de la ecuación de estado. Normalmente cuando nos hacemos referencia de esta ecuación de estado y hablamos de un gas, luego tienes que pensar en la famosa ecuación de PV igual a nRT. En sí, una ecuación de estado nos va a indicar como las características físicas que tiene nuestro gas. ¿A qué me refiero? A que yo voy a tener un gas que va a tener una presión inicial o un volumen inicial, una temperatura inicial o inclusive también una presión final, un volumen final, una temperatura final, ¿no? De acuerdo a qué condiciones tenga este gas, va a ser los cálculos o los números que voy a tener en cada una de estas variables. Y de hecho, cada una de ellas se les conoce como variables de estado. La presión es una variable de estado, también el volumen y la temperatura. Entonces, el conjunto de estas variables al final me van a dar por consecuencia una ecuación de estado, es decir, me van a describir el sistema como tal de este gas. En el caso de este problema me está diciendo que tienen esta ecuación de estado, que de hecho es muy similar a esta, ¿no? Nada más que le agregaron una b, que en este caso va a ser una constante. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo determinar esta derivada parcial dentro de esta ecuación de estado que tenemos aquí. Pero así como así no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque para empezar no tenemos la variable de la entropía dentro de esta ecuación. Sí tenemos la de la presión y sí tenemos la de la temperatura, pero la entropía no está. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder hacer esta determinación si es que no tenemos esa variable? Es ahí donde entran las ecuaciones de Maxwell o también llamadas relaciones de Maxwell. A partir de estas tenemos que sacar una equivalencia de esta relación o de esta derivada parcial para que ahora sí queden términos de tanto P como B como T, ¿ok? Y ahora ya podamos realizar esa derivada parcial de esta ecuación de estado. ¿Y cómo es que vamos a sacar estas ecuaciones? Es por medio de las 4 ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Muy seguramente las habrás escuchado o si es tu primera vez que las ves, las vas a empezar a oír mucho de ahora en adelante porque se utilizan para bastantes problemas y de hecho son la base como fundamental que explica una gran parte de la termodinámica en la cuestión, por ejemplo, de los gases también. Entonces, ¿cuáles son estas ecuaciones fundamentales? Nos habla de la energía interna o el cambio de la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Cada uno de estos tiene pues ciertas descripciones. En el caso, por ejemplo, de el cambio en la energía interna de un sistema, nos habla que es la multiplicación de la temperatura por el diferencial o el cambio de entropía menos la presión o P por el cambio de volumen o el diferencial de volumen. Si te das cuenta, todas estas de abajo, pues realmente son como derivadas de esta misma de acá. De hecho, tenemos como que las mismas variables, nada más que están como que cambiadas o se intercambia el signo y demás. Entonces, nosotros lo que necesitamos es escoger una de estas 4 ecuaciones y determinar sus ecuaciones de Maxwell para que podamos sacar una relación directa con esta derivada parcial de aquí. Tendríamos que hacer el desarrollo con cada una de ellas, pero para ahorrarnos tiempo, vamos a irnos directamente, te voy a indicar ya cuál es la que tienes que utilizar. Y de una u otra manera es el mismo procedimiento si es que quieres hacer el mismo desarrollo con alguna otra ecuación. Vamos a utilizar lo que es la ecuación de la energía libre de Gibbs, que es esta que tenemos acá. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Algo que tienes que tomar en cuenta es que como tal, esta energía libre de Gibbs va a tener dos variables naturales o dos variables que se van a cambiar. ¿Cuáles son esas variables que se van a cambiar? Las que tienen el diferencial. Entonces, ese diferencial lo tenemos en T. Significa que la energía libre de Gibbs va a depender de la temperatura y también va a depender de la presión.
¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la energía libre de Gibbs depende del cambio de estas dos variables de aquí. Vamos ahora a realizar un desarrollo en términos de derivadas parciales, que va a ser a partir de esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a tener que el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la derivada parcial de esta misma función de energía libre de Gibbs con respecto a nuestra primera variable, que es la temperatura, es decir, el cambio de temperatura, en donde la otra variable, en este caso la presión, va a permanecer constante y lo vamos a multiplicar por nuevamente el delta T que tenemos aquí, o el diferencial de T. Entonces es este de aquí, ¿no? Ahora, aquí nada más recordar, tenemos un signo negativo, entonces hay que agregarlo, más nuevamente otra derivada parcial de la función de la energía libre de Gibbs con respecto ahora de la siguiente variable, que es la presión. Nuevamente colocamos el diferencial de presión de este lado y ahora va a ser al revés. En lugar de que la presión esté constante, ahora va a ser la temperatura. Ya tengo el primer paso o la primera derivada parcial, por así decirlo. Entonces, para yo poder sacar la ecuación de Maxwell o las relaciones de Maxwell, lo que tengo que hacer es determinar su segunda derivada parcial y además la peculiaridad que tiene es que son cruzadas. ¿A qué me refiero con esto de que son cruzadas? Ahorita lo vamos a ver. Cuando me refiero a esto es, vamos a volver a colocar esta misma derivada parcial así como está. Vamos a volver a poner. Entonces voy a tener nuevamente mi derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura en donde tengo la presión constante. Y ahora voy a agregar la derivada parcial que tengo de este lado, que a su vez va a estar como comiéndosela, por así decirlo, va a estar comiéndose a esta misma de adentro. Entonces vamos a tener aquí la derivada parcial, no voy a colocar esta g porque ya lo voy a tener implícito acá, sobre o con respecto a la presión, que sería lo mismo de aquí, cerramos paréntesis y aquí tenemos la temperatura constante. ¿Ok? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con esto. Yo tengo aquí mi derivada parcial, la voy a colocar tal cual y como está, que es la derivada parcial de energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura. Vamos a tener, aquí sería presión, perdón. La presión y la temperatura es constante. ¿Y qué vamos a cambiar? Nuevamente el cruce. Entonces voy a colocar nuevamente la derivada parcial. Aquí no noto la g porque ya está como implícito. Con respecto a delta T o con respecto a la temperatura. Cerramos paréntesis. ¿Y qué es lo que está ahora de forma constante? La presión. Esto ya es una equivalencia. Y esto ya es a lo que se les conoce como relaciones de Maxwell. Ahora, para que nosotros podamos tener esto más simple, lo podemos sustituir. Todo esto de aquí es lo mismo que lo de acá, ¿verdad? Esto de acá. Y esto de aquí, a su vez, se podría decir que es lo mismo que simplemente anotar la S. ¿A qué me refiero con esto? A que yo puedo a lo mejor ya anotar delta y en lugar de escribir todo esto que volví a anotar, simplemente voy a poner delta S y todo lo demás se queda igual. Entonces sería la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión, en donde la temperatura es constante, va a ser igual. Aquí nada más mucho ojo, nuestro signo negativo no se puede perder. Y nuevamente acá, esta derivada parcial es lo mismo que si yo pusiera la b, ¿no? Entonces voy a colocar como la derivada parcial del volumen
con respecto, te lo voy a poner en rojito para que lo identifiques, esta B. Y va a ser con respecto, todo lo demás queda igual, a la temperatura a presión constante. Muy bien, ¿qué es lo que puedes observar aquí? Nosotros ya tenemos casi la misma expresión que la que nos está dando el problema. Y como es una relación de Maxwell, este es un igual. Significa que es lo mismo que yo saque esta derivada a que yo saque esta otra de acá. Y aquí mira, nosotros ya tenemos la expresión en variables de volumen. Y ya tengo aquí el volumen, pues aquí está el volumen. Temperatura, aquí está la temperatura. Y la presión, aquí está la presión. Entonces yo ya puedo sacar su derivada parcial utilizando esta expresión de aquí y ya me tuve que quitar o ya me pude eliminar en sí la variable de la entropía. Nada más un detalle, nos están pidiendo sacar la relación de este valor pero positivo y sin embargo yo lo tengo acá negativo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente debo multiplicar por -1. Lo puedes hacer ahorita o lo puedes hacer al final, como lo desees. Yo de igual forma lo voy a hacer ya al final para que no nos hagamos bolas. Entonces vamos a hacer primero este cálculo y ahorita vamos a ir a lo siguiente. Muy bien, ya te anoté nuevamente la derivada parcial, que fue equivalente de lo que calculamos, y tengo acá la ecuación de estado que me da el problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ya de ahora en adelante es pura álgebra y cálculo como tal. Primero tenemos que despejar la v, porque necesitamos que esté en funciones de esa variable. Entonces vamos a hacer un simple despeje. Voy a pasar esta presión como una división, entonces voy a tener RT sobre P más B. Entonces yo aquí ya tengo despejada mi variable B. Ya puedo sacar esta derivada parcial. Entonces voy a tener que la derivada parcial de V con respecto a T a presión constante va a ser igual al RT sobre la presión más B. Vamos a hacer este cálculo. ¿Cómo nos quedaría? El hecho de que nos esté diciendo que esta derivada va a ser con respecto a T y la presión va a ser constante significa que tanto la R como la P como la B son constantes. La única que yo voy a derivar como tal va a ser la variable T. Es como si la T fuera mi X, vaya. Y todos estos son puros números que son constantes y recuerda que la derivada de una constante pues va a ser 0. Entonces simplemente lo que hay que hacer es derivar esto de aquí. Podemos hacer la regla directa de que a lo mejor aquí pues este es mi U y este es mi V. Podemos hacer algunos truquitos para que tal vez no tengas que hacer todo el rollo de hacer la división y demás, que es un poquito más tardado. Podríamos ver esto de la misma manera, ¿no? Es como si R sobre P que multiplica a T y todo eso más B, ¿no? Entonces aquí podemos hacer esa misma lógica, pero ahora ya no es una división, sino que simplemente es un producto. Entonces este es mi U y este es mi V. Entonces es más fácil porque ahí es suma y no hay divisiones. ¿Cómo va a quedar ya el resultado? ¿Cuál es la fórmula para hacer una derivada de un producto? Es la U, es decir, la misma R sobre P, por la derivada de V, que en este caso, como es la temperatura o la T, ¿cuál es la derivada de T? Pues sería solamente 1, ¿verdad? Porque no tenemos aquí ningún exponente. Más esta misma variable que es T por la derivada de U. Y como estas dos variables son constantes, pues realmente va a ser 0 en ambas. En automático esto se va a perder porque es 0. Más ya derivé toda esta parte de aquí, solo me falta derivar la b, pero también es constante, entonces también va a ser 0. Entonces, la derivada parcial de esto de aquí va a ser igual únicamente a RP. Ahora, mucho ojo,
Nada más nos falta hacer una cosa. ¿Recuerdas que habíamos dicho que hay que hacer un menos uno? Pudimos haber hecho este menos uno desde acá y pues nada más para que recordaras que el cálculo de esto al final lo tendrías que volver a multiplicar por menos uno para que este quede positivo y este quede negativo. ¿Es eso o que ya al final simplemente lo multipliques esto por menos uno? Al final te va a quedar menos RP y este sería nuestro resultado. Ya pudimos determinar esta relación, primero sacando una ecuación de Maxwell y después ya haciendo la derivada parcial directamente. Espero que te haya gustado el video. Cualquier duda puedes dejárnoslo en los comentarios y también si quieres algún apoyo o alguna asesoría puedes contactarte sin ningún problema con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.